láminas, pero si después lo hacen de otra manera, es una gran lámina, porque no hace falta que haya dimensiones así como A3, que se ajusten a eso. Si les viene bien, bárbaro, si no. Pero eso, que no esté súper cargada de información, que sea más o menos igual que leer los lineamientos, y tampoco que esté vacía. Bueno, voy a pasar a presentar esto que les decía. Ahí va, esperen que pongo. Bueno, estos serían los contenidos de la... Ay, le puse 4 de... Ah, está mal la fecha, esperen que era 29, les dije, de junio. Bueno, acá tenemos. Tenemos, como veníamos trabajando, en momento 1, 2 y 3. El primero, que tiene que ver con la comprensión teórica de los conceptos claves, es, digamos, contenidos teóricos conceptuales que salen o que se nutren de las lecturas que tuvieron, que le dimos de los distintos autores, y de la clase teórica de María Julia. Esto no es que tenga que ser una lámina, puede o bien ser una lámina, o puede estar como apoyatura de las otras láminas, ¿no? O de los otros dos momentos, digámosle así, o en un informe complementario. Es decir, que la existencia o no, por ejemplo, de un informe complementario va a tener que ver con la decisión de cada grupo de dónde desarrollar los contenidos del momento 1. ¿Bien? Entonces puede ser que sea en una lámina, puede ser que armen una apoyatura en las otras láminas de caso de estudio de caso o de la aproximación al Gran La Plata, o bien puede ser que lo hagan directamente en un informe complementario integrando los contenidos. Eso es decisión de cada grupo. Lo que no puede pasar es que no aparezcan, ¿no? Así que, digamos, si bien no tiene, como los otros dos momentos, una obligación de desarrollarlo en una lámina concreta, sí es importante que aparezcan en algún lado. Así que eso como les resulte mejor a ustedes y como les decía recién, todo esto también es las decisiones de cómo integrar los contenidos es parte de la decisión que tomará cada grupo y también será parte de la evaluación. Después sí tenemos el análisis del caso, ¿no? Que serían los lineamientos, el estudio del instrumento que son los lineamientos estratégicos para la región metropolitana. Estas láminas, que ahí yo ponía máximo 3 láminas, pero vuelvo a decir, no es que tiene que ser 3 láminas A3, sino que lo importante es que más o menos, con todo lo que venimos trabajando hasta la clase pasada, lo puedan diagramar en lo que solemos conocer como 3 láminas. Si después lo hacen en una entera y lo van articulando, no hay problema, de acuerdo también al programa o el soporte que utilicen para hacerlo, entiendo eso. En realidad la cuestión de decir, bueno, 3 láminas tiene que ver con que más o menos puedan dimensionar el desarrollo que tiene que tener, ¿no? Es importante que contenga este análisis aspectos conceptuales y metodológicos, ¿no? Y los contenidos principales, que son los que veníamos viendo, que son esas preguntas orientadoras, si lo quieren hacer de ese formato, o si no, volver a la ficha del TPE y mirar concretamente lo que se pide, es lo mismo. Si quieren incorporar las preguntas y responderlas en la lámina, lo pueden hacer, o si no, pueden organizar la información a partir de los contenidos que les venimos pidiendo, y ponerlo de alguna manera, obviamente, que
esté ordenada, ¿no? No van a poner primero los escenarios, luego los dilemas. Pero bueno, eso también es decisión de cada grupo. Y es muy importante que aparezca la descripción del tema de la movilidad y el transporte, que esto es como apunta un poco a una de las primeras preguntas del momento 1, que yo les decía en base a lo que hicieron en la pizarra, lo pueden articular como parte del momento 1 y la última pregunta que aparecía del momento 2, ¿no? Y lo importante es que puedan identificar los tipos de transporte que hay, ¿no? Transporte privado, transporte público, etcétera. La configuración de la red, ¿no? De la red de las vías de conexión, eso también está muy desarrollado en los lineamientos, y la relación con la urbanización. Y esto ahora cuando corrijamos el momento 2, lo vamos a ver. Y esto se ve claramente, me parece, en los escenarios. Si pudieron avanzar con la lectura de cada escenario, se ve cómo en cada caso las decisiones en relación a la movilidad y también el sistema de centralidades y el tipo de urbanización que hay es como un binomio medio inseparable, ¿no? Si la urbanización se extiende, también necesariamente se tienen que extender las vías de comunicación. Ahora, ¿cómo se extienden? Si es de manera formal, a través de decisiones políticas es una cosa, si se extienden a través de la necesidad y que se va armando y después la política y la obra viene detrás de eso, también es otra cosa. Pero bueno, lo importante es que puedan relacionar, digamos, la configuración de la red no viene alejada a un montón de decisiones. Y no solo se relaciona, digamos, con la urbanización, con la actividad residencial, ¿no? Que es muy fuerte en ese sentido los vínculos. También se relaciona, como podemos decirlo, con otras matrices. En todas las matrices que vemos, hay una relación con las cuestiones de movilidad y transporte. Nosotros les pedimos que hagan foco en la de crecimiento porque por algún lado hay que entrarle al tema y si queremos profundizar tenemos que tomar decisiones, ¿no? No podemos pedirle que conozcan en profundidad las 3 matrices, pero sí nos parecía que la matriz de crecimiento toma estas 2 cuestiones de las centralidades y el sistema de vínculos como eje, pero eso no significa que no aparezcan en las otras matrices. Bueno, y por último, la aproximación al Gran La Plata y el corredor ferroviario noroeste, que es el momento 3, ¿no? Esta es una lámina de aproximación al área de estudio, al corredor ferroviario noroeste del Gran La Plata. La intención para este momento es que ustedes puedan describir un poco cómo es esta inserción del corredor noroeste o del Gran La Plata en general, del corredor en particular, cuáles son los elementos y las relaciones principales. Ahora voy a dejar de compartir porque acá tampoco hay mucho más. Pero ahora lo vamos a ver. Digamos, para esta parte, lo interesante sería que ustedes puedan, en esta aproximación del momento 3, es bueno ver cómo se relaciona el sector del Gran La Plata dentro de la región metropolitana, cuáles son los vínculos, cuáles son las relaciones, los elementos principales que se asocian en esta región. O cuál es el territorio, si lo queremos llamar, ¿no? ¿Cuál es el territorio de pertenencia, ¿no? Tenemos el Gran La Plata y cómo se inserta en la región metropolitana. Y hacer foco en particular en el corredor ferroviario. Entonces, los elementos que pueden aparecer en esta última lámina son la inserción en la región metropolitana, las principales relaciones, que por supuesto ahí no puede dejar de aparecer las vías de comunicación, identificar los centros y subcentros, ¿no? Vieron que el Gran La Plata tiene varios centros y subcentros, ¿no? Las subcentralidades como pueden ser, si empezamos desde la punta más noroeste para acá, está Villa Lisa, Citibel, Gonet, Renguelet, que muchos de estas subcentros, centralidades o subcentralidades
son normativas, pero también se relacionan con las paradas, ¿no?, que hay del transporte ferroviario. Tolosa, y bueno, y La Plata. Capaz que se me está olvidando alguna. Bueno, esas son las cuestiones que deberían empezar por marcar. También podemos marcar, como les decía recién, las vías de circulación principal del transporte que llegan desde la región metropolitana, pero también desde otros sectores de la provincia. Y los otros asentamientos o municipios que vemos cercanos, como puede ser Berisso, Ensenada, que se relacionan en La Plata por cuestiones, sabemos, ¿no?, de empleo y de educación, pero también por las vías de conexión y el transporte público. Porque imagínense, no sé si hay alguien que sea de Berisso o Ensenada acá en la comisión. ¿Hay alguien? Bueno, no hay, pero si tuviéramos, nos podrían contar cómo, digamos, si uno tiene que viajar, ¿no?, de Berisso y Ensenada, La Plata cumple un rol fundamental para conectarse con otros puntos de la región, de la provincia y del país. Entonces, para ingresar, si uno lo ve ya inclusive en el mapa, para llegar a Ensenada, bueno, ponele que uno pueda llegar por la autopista y está ahí, ¿no?, el ingreso, pero para llegar a Berisso sí o sí hay que atravesar el Partido de La Plata. Entonces, bueno, cuando hablamos de la región del Gran La Plata, es porque estos tres municipios de alguna manera tienen fuertes vínculos y flujos desde varios aspectos. Para este momento del TP me parece que lo más valioso del documento que les damos son los planos y la identificación que podamos hacer de las variables que se consideran para iniciar el análisis, que son la red vial regional, el sistema de transporte, el rol central de la ciudad de La Plata. Me parece a mí que no suma mucho la caracterización del corredor noroeste, o sea, eso lo van a tener que, esperen que tengo ahí en la sala de espera, un segundito. Ahí puede entrar. Les decía que no suma mucho la caracterización del corredor noroeste. Primero porque no se describe, me parece así, como tal, y segundo porque se basa en un escenario desde hace 25 años, y con proyectos que no se concretaron. Entonces, quizás para la caracterización les sirve más el documento de los lineamientos, y lo que también ustedes conozcan, que quizás también lo hayan trabajado en otras materias, o bueno, o la info que tengan, que este documento. Pero sí les sirve esto que les decía, el mapa y los aspectos o las variables de análisis. Sí les va a servir también este documento para el trabajo práctico 3, ¿no? Porque tienen, cuando lo lean, cuando lo puedan estudiar, van a ver que hay distintas dimensiones para evaluar alternativas de localización de la terminal, y eso es lo que vamos a hacer después. Bueno, ¿alguna duda, consulta hasta acá? Sí, pregunta, toda esta información hay que volcarla en un diagnóstico, se ha enfatizado en un mapa, que hay que hacer un diagnóstico, digamos, del sistema de conexiones, de las vías, hay que hacer un análisis del sistema de transporte público, hay que hacer un análisis de las ciudades principales y las ciudades satélites. Esto lo volcamos en un mapa, haciendo georreferencias, Para el momento porque 3, se me hace parecido. ¿no? Claro, porque, a ver, yo el año pasado no estuve en esta cátedra y vengo de la tarde, y en la tarde hacíamos eso, hacíamos cuando nos tocaba analizar cuestiones de este tipo, de identificar o hacer un diagnóstico, lo hacíamos en un mapa y georreferenciábamos. Pero ahí está la duda de, hay que hacer este mapa y aparte hay que incluir los textos o hacer un informe, o cómo se junta toda esa información. Para el momento 3 me parece que tienen que tener en cuenta que es una aproximación. Entonces, si lo quieren hacer, hola Eva. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Si lo quieren hacer a partir de, bueno, de plasmar en un mapa todos estos vínculos y relaciones, me parece que está bueno, sí. No es que tienen que hacer un análisis en profundidad, pero sí me parece que tienen que aparecer todos estos centros y subcentros y cómo esto se relaciona con el sistema de transporte y cómo a su vez todo esto está inserto dentro de la región metropolitana y cuáles son los vínculos con la región metropolitana. Me parece que sí, el componente gráfico, ¿no? El análisis espacial, siempre tiene un peso importante en los trabajos que hacemos. Entonces, me parece que está bueno, inclusive como entrada. No sé, Eva, si llegaste a escuchar la consulta. Estás muteada. No. Te escuché hablando vos, pero no llegué. ¿Querés plantear de vuelta, Santiago, sintéticamente, ahora que tenés la posibilidad de que está Eva? Sí, claro. ¿Escuchar otra voz? No, la pregunta era que para el momento 3, el momento de analizar, o sea, el ejercicio del momento 3 lo planteamos en analizar en un mapa en donde podemos analizar todos los, por ejemplo, cada eje, el eje de transporte, el eje de vías, el eje de ciudades y ciudades satélites y cómo esto se inserta en la región metropolitana, haciendo foco en Gran La Plata. Pero, por ejemplo, cómo se superpone cada capa y cómo eso se convierte en un solo sistema. Y de ahí, aparte de ese, relacionarlo con los textos. Es como la parte complicada del ejercicio, creo. Entonces, lo hacemos en el mismo mapa, haciendo, no sé, es lo que nos habría sí, en realidad, a mí se me ocurren dos alternativas posibles, pero debe haber miles. Una posibilidad es que tomen las matrices, las 3 matrices de la región metropolitana, que hagan un zoom en cada una de las matrices e identifiquen los temas principales de la matriz ambiental, de la matriz productiva, de la matriz de crecimiento, en ese sector. Entonces, saber qué pasa en ese sector en particular. Entonces, bueno, respecto a la matriz de crecimiento, aparece una mancha urbana vinculada con el eje principal de crecimiento. En cuanto a la matriz ambiental, están las partes vacías sobre el bañado, por el tema de la inundación. Entonces, como que pueden identificar de cada una aspectos principales. La otra que se me ocurre es que hagan un solo mapa donde cuenten todo junto. Entonces, identifican las mismas cuestiones en un único mapa. Como puedan, como quieran, no sé, debe haber otras. Inclusive, pero en realidad es un primer acercamiento, imagínenlo en realidad, una descripción. Están haciendo una primera descripción de ese sector. Entonces, para describir necesitan los rasgos principales. ¿Sí? No estamos pidiéndoles que analicen, que busquen problemáticas. Esa primera aproximación, ¿cómo te aproximas a un territorio? Viendo cómo es. Entonces, en cómo es, hagan lo que puedan como para poder describirlo. A mí se me ocurrían esas dos posibilidades, a partir de tomar las mismas matrices o haciendo un único plano donde puedan identificar todas estas cosas. Claro, nosotros en realidad para el momento 1 habíamos hecho como eso, o sea, con toda la donde habíamos analizado por las matrices, por ejemplo, el sistema hídrico, como el sistema de vías, como el sistema de transportes, pero con toda la región metropolitana, con todo eso. Ya que en vida es como tú le dices de la presentación, es reconocer el territorio. No sé si en la lámina principal vamos a utilizar como eso, porque luego cambiamos como el formato y luego, pero ahora se hace foco más en el Gran La Plata, o sea, hacer el mismo análisis, pero en el Gran La Plata, o sea, en otra escala. O es nuevamente toda la región metropolitana. No, es solamente, ni siquiera es el Gran La Plata, el Gran La Plata en la región metropolitana pueden hacer si quieren un mapa como para entenderlo, que es esa es una microrregión dentro de una región mayor, vinculada por el eje noroeste, que sea todo el eje de transporte, sobre todo, ¿no? Pero que también está aislada porque hay un sector verde, que es todo el Parque Pereira, de alguna forma lo aísla y no hay un continuo urbano. En eso lo pueden identificar así, digamos, y además es como la última, si ustedes ven todo el anillo, ese grande de la Ruta 6,
que va haciendo como el borde a toda la región metropolitana, sería como, la parte norte es Zárate Campana, la parte sur es la región La Plata. Entonces ahí como que cierra, digamos, esa es la vinculación que tiene la microrregión Gran La Plata con la región metropolitana. Pero después pueden hacer un sub-mayor solamente identificando el corredor noroeste, que es en donde está la autopista, el camino centenario, las vías del ferrocarril, que es como estamos viendo el tema del transporte, hacemos foco en eso porque es las redes de transporte más importantes que la vinculan con la región metropolitana. ¿Está bien? Sí, sí, genial, la verdad, bastante claro. Bien. Gracias. Porque te acordás, Santi, que habíamos hecho los registros, pero a nivel región metropolitana, y no sabíamos en dónde encajarlos, pero creo que el momento 3 es el que va a dar pie capaz para poderlo abordar. Claro, acá en el momento 3, bueno, tenemos el documento que recién estuvimos hablando, este es el último, el plan para acá, para la región capital, pero bueno, como les decía recién, para caracterizar y analizar la inserción va a servir más todo lo que estuvimos analizando en los lineamientos que por ahí este documento. Pero me parece que los mapas del documento sí les van a aportar algunos elementos como para analizar y caracterizar el corredor. Tengan en cuenta que es un documento del año 96, tiene 25 años. Entonces, algunas hipótesis que planteaba ese documento, como por ejemplo el puente Colonia-Punta Lara, que en ese momento era un proyecto, después no se hizo. Entonces, hay cosas que hasta son obsoletas, no tienen ni sentido ponerlas en discusión ahora. Sí, pero bueno, es un documento que en ese contexto era novedoso, supongo. Pero bueno, más que, no sé si les va a servir tanto como para la descripción, porque hay cosas que no se hicieron. Aparecen proyectos de recuperación de vías del tren de cargas, que tampoco se hicieron y que ahora ni siquiera deben ser posibles, porque ya no están ni las vías, y hay mucha traza que está ocupada para asentamientos. Bueno, entonces, en ese marco, ese proyecto ahora, ese documento ahora, muchas cuestiones se modificaron, no es el mismo escenario el que teníamos hace 25 años que ahora. Pero sí sirve para tener una idea de, bueno, qué se vio, qué se identificó, se revisaron las vías principales, se vio la relación del centro de La Plata con todo ese entorno, porque en realidad, ¿a dónde hay que llegar? Al área central, de donde está el trabajo, donde están las universidades, donde están las áreas administrativas. Entonces, siempre pensemos que el transporte conecta un lugar con el otro, entonces no le da lo mismo a la gente que llegar a un borde que llegar al centro. Entonces, esa vinculación del centro, la importancia de llegar con el transporte público al centro, esas son las cuestiones más importantes a rescatar por ahí de ese documento, pero no mucho más. Por lo menos ahora, después nos va a volver a servir cuando hagamos el otro trabajo práctico de la evaluación de alternativas. Sí, yo, Euge, te iba a preguntar porque como que quise investigar un poco más a fondo todo, más de los textos capaz que ustedes nos mostraban, y encontré un par de bibliografía que no sé si puede ser adecuada a la hora de desarrollar el trabajo como complemento, digamos, que habla de, bueno, una de los lineamientos. Después hay un documento que encontré de movilidad y transporte, que es como si fuera, es una revista iber-latinoamericana del urbanismo, que habla de la red de autopistas y metropolización en Buenos Aires. Es un documento, digamos, que hace como un análisis en base a eso. Y nada, eso. Quería preguntar si puede llegar a servir, o si querés te lo envío y por mail o te lo muestro, no sé. Sí, sí, buenísimo. A mí me parece que nosotros tratamos de no sobrecargarlos, pero toda la información o bibliografía complementaria o textos que ustedes conozcan o que hayan llegado así a partir de esta análisis o investigación, me parece que les ayude a entender y analizar estos contenidos del trabajo son bienvenidos. Si me los querés mandar y los miramos, está bueno también como para compartirlos con el resto de los grupos. Sí, me parece que sí.
Sí, porque por ahí había cosas que, o sea, el delineamiento cuenta y desarrolla un montón, pero por ahí si quería especificar algo en ciertas cuestiones, capaz que necesitaba más información. Claro. ¿Pero qué es un texto sobre los lineamientos? ¿Un texto que habla A de...? ver, ahí te lo... ¿me querés dejar compartir así lo muestro? Ah, dale. Ahí está, ¿eh? Ah, es la actualización. Sí, no sé si ¿No? sirve igual. Sí. Que empieza como a describir... es el que habla Miguel en el video. Sí, sí. Es la actualización que se hace en el periodo de gobierno siguiente. Que no se hace desde el Estado, se hace desde una ONG, desde la CIPEC, pero con gente que trabajó en la elaboración de los lineamientos. Entonces hay como una revisión 10 años después, si esas políticas que se habían propuesto se hicieron o no, y qué cambió. Los cambios. Este fue uno que habla de todo lineamientos y además creo que hay la última parte que hace como una comparativa en relación a otro tipo de ciudades que no llegué todavía a terminar de leer. Y después que es una revista que habla de esto, de reconstrucción de la red de autopistas y metropolización en Buenos Aires, que también hace como una síntesis y un desarrollo del abordaje de las cuestiones de movilidad y transporte. Bárbaro, sí, bueno, por supuesto no leo nada de la letra esa y me va a